La segunda ronda de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania se desarrolló este lunes en Estambul. Entre los temas discutidos estuvieron las condiciones para el alto el fuego y el intercambio de prisioneros de guerra. Por primera vez en la historia, los mexicanos decidieron mediante su voto 881 cargos del Poder Judicial. La presidenta del país declaró que el actual Poder Judicial ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y Médicos Sin Fronteras denunciaron nuevas muertes en los centros de distribución de alimentos respaldados por Estados Unidos e Israel en Gaza. En paralelo, continúa la expansión de las operaciones terrestres del ejército israelí en el territorio. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se realizó este lunes durante un poco más de una hora. Las delegaciones de las partes enfrentadas en el conflicto se reunieron en el Palacio de Sirigan de la ciudad turca de Estambul. La delegación rusa está encabezada por el asistente de Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, e integrada por Mikhail Galuzin, viceministro de Asuntos Exteriores, Igor Kosytkyov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y Alexander Fomin, viceministro de Defensa. Por la parte ucraniana participaron altos funcionarios del Estado Mayor, del Servicio de Seguridad y del Ministerio de Asuntos Exteriores, y estuvo liderada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov. Esta es la segunda cita en 2 semanas. Entre los acuerdos, Moscú y Kiev crearán una comisión médica permanente para el intercambio de soldados heridos graves sin esperar decisiones políticas, con el objetivo de que se lleven a cabo de manera periódica en un orden funcional. En paralelo, la delegación rusa propuso un alto el fuego específico de 2 o 3 días en ciertas zonas del frente para que los comandantes puedan recoger los cuerpos de sus soldados y trasladarlos rápidamente del lugar para enterrarlos, según el rito cristiano, por los partidarios de la parte contraria. Al concluir la reunión, los representantes de ambas naciones ofrecieron detalles de lo acordado y planteado. Vladimir Medinsky, quien encabeza la delegación de Rusia, indicó que la parte ucraniana decidió estudiar un memorándum bastante detallado y bien elaborado que les fue entregado, por lo que Moscú espera la respuesta de Kiev. El memorando es bastante detallado, elaborado desde el principio, y la parte ucraniana ha decidido tomarlo en consideración, van a analizarlo y responder, y nosotros vamos a ver. También hemos solucionado unos asuntos concretos. Pasamos a la parte ucraniana 6.000 de cuerpos congelados de los soldados ucranianos fallecidos. Los hemos conservado, todo lo que hemos podido identificar, hacer los tests correspondientes de manera organizada. Vamos a enviarlos la semana que viene. Vamos a pasar estos cuerpos para que puedan de manera humana enterrarlos. A su vez, el líder de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa Rustem Umerov, confirmó que recibieron el documento sobre la resolución del conflicto e informó que su equipo tendrá una semana para analizarlo. Luego agregó que las partes coordinarán los próximos pasos. Asimismo, informó que se han resuelto una serie de cuestiones prácticas, como la transferencia unilateral de 6.000 cuerpos congelados de soldados ucranianos que previamente fueron identificados si fue posible. En segundo lugar, las partes han acordado realizar el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la operación militar especial en febrero de 2022. Todas las personas gravemente heridas o enfermas serán intercambiadas según el principio de todos por todos. Este es un gesto humanitario de nuestra parte, explicó.
De igual modo, serán intercambiados soldados jóvenes menores de 25 años. Second point is the release of our people. We're insisting on the release of prisoners and return of abducted children. The third point is our agenda is a meeting of leaders. We agreed on the exchanges, and soon we will inform about the details of the exchanges. What exchanges? We focused on those who are severely damaged, who are ill. We focus on the categories of the young people and another categories and exchanges of the bodies of the people who died. So the details of the information we will acknowledge a little bit later. Umerov también propuso que se celebre entre el 20 y el 30 de junio un encuentro a 3 bandas con los presidentes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, Volodymyr Zelensky, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, para dar un impulso a las negociaciones de paz. Esto es crucial para avanzar en el proceso de negociaciones, anunció el jefe de la delegación ucraniana. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó las negociaciones de esta jornada de maravillosas y saludó los resultados alcanzados. Además, expresó que su mayor deseo es reunir tanto al presidente ruso como al líder de Kiev en Estambul o Ankara e incluso invitar a Trump para que participe en dicha reunión. Igualmente, el canciller turco destacó la importancia de estas negociaciones para la paz regional. Temelinde bu temaslara devam etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile sürekli temas halinde sürecin ilerlemesi için azami gayret sarf etmektedir. Nitekim ilk toplantıyı mütakip Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geçtiğimiz hafta Moskova ve Kiev ziyaretlerinde bulunarak bugünkü toplantının hazırlıklarını gerçekleştirme imkanımız oldu. Her iki tarafla da konuyu enine boyuna samimiyetle ele aldık. 16 Mayıs'ta gerçekleşen ilk toplantıda gösterdiğiniz sonuç odaklı ve yapıcı yaklaşım için hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar çok önemli adımlar attılar. 1000'er kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. En paralelo, este lunes se desarrolló en Lituania una cumbre donde participaron los jefes de Estado y de Gobierno de 14 países miembros de la OTAN, incluidos los 9 de Bucarest, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Además, estuvo presente Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En clara provocación a Rusia, Rutte subrayó que el camino de Ucrania hacia la adhesión a la OTAN es irreversible, asegurando que todos los miembros del bloque han reafirmado su compromiso al respecto y a pesar de que el Kremlin ha manifestado en múltiples ocasiones que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN junto con la continua expansión del bloque hacia el este son una grave amenaza a su seguridad nacional. Mientras desde Washington consideran improbable el ingreso de Kiev a la alianza o que las tropas de Estados Unidos sean desplegadas en el país eslavo. Aunque el líder de la Alianza Transatlántica comentó que no existe una fecha límite, insistió en que esta cuestión no puede ser parte de un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, sino claramente como un compromiso a largo plazo de los 32 aliados. On this stage and in our meetings today, it is clear that the commitment to collective defense is strong. We have had a productive day of meetings as we continue to prepare for the summit in The Hague. We are facing the most dangerous security environment in decades. Russia's war of aggression continues, terrorist threats persist. We are not at war, but we are not at peace either. So we must continue to strengthen our deterrence and defense. And that means pivoting towards a full war-fighting readiness, providing significantly more forces that are well-trained, well-equipped, and supported with logistics, sustainment, and ammunition.
Asimismo, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, dijo este lunes en la cumbre de países bálticos y nórdicos, miembros de la OTAN que acoge Vilma, que la presencia del jefe de Estado ucraniano muestra la presión sobre el frente oriental de la Alianza Atlántica. Nuestra respuesta consiste en ampliar y profundizar la cooperación en seguridad y defensa, agregó el jefe de Estado lituano antes de iniciar la ronda de intervenciones a puerta cerrada. En el comunicado conjunto del encuentro se pide que aumenten el gasto en defensa hasta un objetivo de al menos el 5% del Producto Interno Bruto. Además, la declaración recordó que Rusia sigue siendo la amenaza más significativa, directa y a largo plazo para la seguridad euroatlántica y la OTAN debe seguir adaptando su enfoque hacia Rusia. En consonancia a esta línea de mensaje y a pesar de las negociaciones en Estambul, durante el encuentro Zelensky destacó la última acción militar de Ucrania denominada la Operación Telaraña, que según él demuestra que Rusia debe asumir el coste de su agresión y subrayó que su país mantiene la posición no solo para sí misma, sino para todo el continente europeo. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. Talks in Istanbul just ended and I'm waiting for the Minister Umerov full report. They exchanged documents through the Turkish side and we are preparing an EU release of prisoners of the war. If Russia turns the Istanbul meeting into an empty talk, there must be a new level of pressure, new sanctions, and not just from Europe. Cambiamos de tema. Los mexicanos votaron este domingo en unos comicios únicos en el mundo para elegir a todos los jueces del país. Los votantes debieron elegir de entre más de 3.400 candidatos a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a cientos de magistrados y jueces de tribunales menores a nivel federal o estatal que asumirán en sus nuevos cargos el próximo 1 de febrero. Según el Instituto Nacional Electoral, entre un 12 y 13% de los ciudadanos acudieron a las urnas en medio de los llamados al boicot de la oposición, las controversias sobre distintas candidaturas y la complejidad de votar por un gran número de aspirantes. Aunque algunos países como Bolivia o Estados Unidos eligen jueces por voto popular, ninguno lo ha hecho de manera tan amplia ni profunda. Veamos el reporte. Por primera vez en la historia de México, en vez de diputados, alcaldes o presidentes, esas papeletas llevan nombres de magistrados. Esta elección es la espina dorsal de una reforma constitucional que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá combatir la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial. La justicia hasta hoy ha sido nada más para los que tienen dinero, y esa es la verdad. Entonces, qué bueno que ahora también los pobres puedan tener acceso a la justicia. Cuando nos toca a nosotros enfrentarnos a una situación que sea manejada por un magistrado o algo así, es cuando decimos, ay, pues ¿quién nos eligió? ¿No? Entonces, ahorita que nos están tomando en cuenta es muy importante poder participar. Otros cumplieron con su deber ciudadano, pero lamentaron la dificultad para elegir a los jueces entre cientos de candidatos desconocidos, lo que puede requerir horas de investigación para quien desee votar con acierto. No estamos muy preparados para dar nuestro voto. Creo que necesitamos más información. Para futuros ejercicios tendríamos que tener esa oportunidad de que nos informen mejor. México es, junto con Bolivia, el único país del mundo en el que se celebran elecciones judiciales a nivel nacional. Sin embargo, esas elecciones son habituales a nivel estatal en Estados Unidos y en Suiza también se eligen algunos jueces locales. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad. Además, aclaró las fechas en que el INE prevé la entrega de resultados, comenzando este lunes por las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El conteo está programado para concluir el próximo 15 de junio. Que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. Se trató de una elección ejemplar.
Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica, que hizo de este inédito proceso un avance importante para la democracia mexicana. El instituto prevé tener este lunes los resultados de cargos de ministras y ministros. El próximo miércoles, los de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El jueves, los de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El viernes, los de magistraturas de salas regionales del mismo tribunal. El domingo, los de magistraturas de circuito y finalmente el martes 10 de junio, los de juezas y jueces de distrito. Estas elecciones también estuvieron marcadas por la reaparición pública del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, impulsor de esta reforma. AMLO habló con la prensa por primera vez desde el 1 de octubre, cuando dejó el poder, para elogiar el trabajo de su sucesora en el cargo. Por su parte, Claudia Sheinbaum se pronunció mediante un videomensaje sobre los históricos comicios. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa, que el pueblo decida. La presidenta de México también defendió este lunes el resultado de la histórica elección judicial. Los opositores dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que le dieron su voto hace un año, afirmó la mandataria en una rueda de prensa en la que analizó los resultados obtenidos la víspera, en particular la participación de casi 13 millones de votantes, alrededor del 13% del padrón, dato que comparó con las elecciones presidenciales del año pasado. Sheinbaum afirmó que ella esperaba que por lo menos hubiera el mismo nivel de votantes que tuvo la primera consulta popular que se realizó en 2021, para que la ciudadanía decidiera si se enjuiciaba o no a expresidentes, y que fue del 7%. E insistió que la elección del domingo resultó ser un proceso inédito, impresionante, maravilloso y democrático. Por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar, expresó, y reconoció además que el proceso es perfectible. Dice, la supuesta elección del fraude judicial carece de legitimidad y participación, la evidencia es clara, no votó ni el 10% del padrón, o sea, se fue a dormir temprano porque votó más del 10%. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Desde Acción Nacional reafirmamos que nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, son lo mismo pues, pero lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado, quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Bueno, vamos a ver los resultados de la elección del 2024, o sea, hace justamente un año.
Hoy se cumple un año de la elección del 2024. Por partido político. Fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, un poquito más parece. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024. 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Y en Gaza, la distribución de comida y asistencia se ha convertido en el último punto de fricción entre Israel y las agencias de la ONU que exigen encaminar la asistencia según los principios de imparcialidad y neutralidad y con control total del proceso. Al menos 31 personas murieron en la Franja de Gaza por disparos israelíes cerca de un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, según informó la Defensa Civil Palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró este lunes que es inaceptable que los palestinos se jueguen la vida por la comida, en referencia a la matanza de ayer de 31 gazatíes por disparos en las cercanías de un punto de distribución de comida en Rafah. Guterres, que se dijo horrorizado por esos hechos, exigió una investigación inmediata e independiente que debe terminar en que los perpetradores rindan cuentas. The Secretary General condemns the reported killings and injuries of Palestinians who were seeking aid in Gaza yesterday. It is unacceptable that Palestinians are risking their lives for food. The Secretary General calls for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held accountable. Israel has a clear obligation under international humanitarian law to agree to and facilitate aid, humanitarian aid, the unimpeded entry of assistance at scale to meet the enormous needs of the people in Gaza must be restored immediately. The United Nations must be allowed to work in safety and security under conditions that fully respects our humanitarian principles. The Secretary General continues to call for an immediate, permanent, and sustained ceasefire. All hostages must be released immediately and unconditionally. This is the only path to ensuring security for all. La organización Médicos Sin Fronteras se unió a la denuncia de que decenas de palestinos han muerto y cientos más han resultado heridos en los centros de distribución de alimentos respaldados por Estados Unidos e Israel en Gaza. Los equipos de Médicos Sin Fronteras se han unido a la respuesta para atender a las víctimas masivas en el Hospital Nasser en Han Yunis. Los pacientes han explicado que les disparaban desde todas partes, desde drones, helicópteros, barcos, tanques y soldados israelíes sobre el terreno, explicó el organismo humanitario. Esto sucede a la par de que el ejército israelí ordenó ampliar las operaciones terrestres en el norte y sur del enclave, mientras la situación empeora cada día y según las Naciones Unidas, el 100% de la población gazatí está en riesgo de hambruna. Las tropas israelíes ya han intensificado en los últimos días los bombardeos contra edificios de viviendas en la gobernación del norte y la ciudad de Gaza, atacando más de 70 en las últimas 36 horas, según datos de los equipos de rescate de la Defensa Civil. ¿Por qué les dicen que vayan al punto de ayuda? ¿Por qué? Y luego van ahí y los matan. Lo que nos están haciendo está mal, nos están mintiendo. Mi hermano menor fue asesinado, fue a buscar ayuda para sus hijos y lo mataron. ¿Por qué? Dicen que es ayuda para el pueblo y un caso humanitario. ¿Por qué hacen esto? No queremos que nuestros hijos mueran. ¿Qué? Me dan comida y luego me matan con un misil. ¿Qué he ganado con esa comida? Me alimentan y luego me matan. No, no queremos eso. Queremos que nuestros hijos vivan como antes, que mi hijo vaya a la escuela y vuelva a casa y encuentre un plato de lentejas. Quiero que regrese sano y salvo de la escuela. No quiero nada y eso es lo que espero de Dios, que encuentren una solución. Solo quiero eso.
Mientras organizaciones no gubernamentales mantienen su empeño de llevar ayuda humanitaria a Gaza, la ONG internacional Coalición para la Flotilla de la Libertad partió desde Italia. El autodefinido movimiento que convoca a personas de distintas partes del mundo lleva entre su tripulación de voluntarios a la activista climática Greta Thunberg. Este es el segundo intento luego de que a inicios de mayo otra nave de la organización fuera atacada con drones mientras navegaba por el mar Mediterráneo. Ante estas acciones, el senador estadounidense Lindsey Graham lanzó un inquietante comentario contra la activista medioambiental sueca. «Espero que Greta y sus amigos sepan nadar», escribió el legislador en su cuenta de X junto a una noticia sobre la presencia de Thunberg en la flotilla. La publicación del representante republicano generó polémica en la red social, donde internautas condenaron sus palabras amenazadoras. Un mes después de nuestro último intento de llevar a cabo esta misión, el barco fue bombardeado 2 veces. Todas las pruebas sugieren que fue Israel, y estamos haciendo esto porque tenemos que cumplir nuestra promesa a los palestinos de hacer todo lo posible para protestar contra el genocidio e intentar abrir un corredor humanitario. El barco porta, según los activistas, cantidades limitadas, aunque simbólicas, de suministros de ayuda. Estamos muy nerviosos por lo que harán las fuerzas de defensa de Israel y el régimen de Tel Aviv cuando lleguen. Este barco contiene equipo que los israelíes no permitirán entrar a Gaza: muletas, leche de fórmula, analgésicos, antibióticos. Baby formula, painkillers, antibiotics. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado el genocidio israelí contra el pueblo palestino durante su última cuenta pública. El mandatario chileno ha respaldado la propuesta de España de establecer un embargo de armas al régimen sionista. He instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel, para que no sigan matando niños. Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.